Años han pasado ya, desde el día en que creí duras batallas peleadas, mas aún estoy aquí. No ha sido fácil avanzar, se ha hecho largo este camino, mas tu mano poderosa hasta aquí me ha sostenido. Mas aún estoy aquí, confiando solo en ti, Señor. Mas aún estoy aquí, pues sé que tú acabarás tu obra en mí. Mas aún estoy aquí, y no es porque yo quiera, es tu gracia nada más, Señor, mi Dios, que lo ha querido así. Muchas veces he sentido que mis fuerzas desfallecen y olvidar todo he querido, mas aún estoy aquí. Mas aún estoy aquí, confiando solo en ti, Señor. Mas aún estoy aquí, pues sé que tú acabarás tu obra en mí. Mas aún estoy aquí, y no es porque yo quiera, es tu gracia nada más, Señor, mi Dios, que lo ha querido así. Mas aún estoy aquí, y no es porque yo quiera, es tu gracia nada más, Señor, mi Dios, que lo ha querido así.
que lo ha querido así. Que lo ha querido así, que lo ha querido así, que lo ha querido así. Mas aún estoy aquí. Muy buenas noches, amados hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Complacidos estamos de nuevamente dirigirnos a ustedes en esta hora, dándole las gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder leer su palabra y poder comprender su significado, o sea, tener la revelación. Esta no es revelación dada por los hombres, ni por las escuelas, ni por ningún instituto bíblico, sino dada directamente por el Señor. Así como Él le dijo al apóstol Pedro, bienaventurado eres, hijo de Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muy bien. Vamos a estar en esta noche hablando sobre la caída. ¿Qué fue lo que pasó en el Edén? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Cuál fue el acto, la acción? Entendemos que el hombre pecó y la palabra pecado significa incredulidad o transgresión de la ley o de la palabra, ¿verdad? Entonces el hombre transgredió la palabra, pero queremos hablar en esta noche qué fue esa transgresión, qué fue ese acto, qué fue esa acción que el hombre cometió, que le significó ser echado fuera de aquel huerto en el cual había sido colocado para que lo labrase. Entonces vamos a mirar qué fue lo que pasó ahí en el huerto del Edén. Muy bien. Antes vamos a orar y seguimos en este estudio, el cual hemos titulado El plan de salvación, y estamos abordando la caída. Vamos a orar. Padre celestial y nuestro Dios todopoderoso, te agradecemos en esta hora, buen Dios, por darnos la oportunidad de estar de nuevo disponibles, Señor, dispuestos a hablar tu bendita y santa palabra, Señor. Sabemos que por nuestros méritos no somos dignos, Señor, por nuestra vida humana no somos dignos, pero no hemos venido confiando en nuestros méritos, sino que venimos confiando en los méritos de tu Hijo Jesucristo, aquel Cordero que fue crucificado en la cruz del Calvario y que pagó el precio de nuestra salvación. Padre, tú prometiste darnos la verdad y que cuando esa verdad viniera nos haría libre, y tú lo has cumplido, Señor. Permite que en esta noche las personas que van a ver esta enseñanza les quede claro o más claro esta escena en el huerto del Edén, Señor. Padre celestial, si alguien está afligido, que tu palabra en esta noche lo fortalezca y lo ayude a salir de su aflicción. Si alguien está enfermo, que sea sano. Si alguien está necesitado, Señor, súplele su necesidad. Nos colocamos en tus manos y pedimos tu bendición en el dulce y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, yo los invito allí donde ustedes están a que me acompañen. Vamos a estar leyendo en el libro de San Juan, capítulo 9, y leemos desde el verso 1 hasta el verso 3. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muy bien. Solo para cerrar lo que estuvimos hablando la vez pasada, donde estuvimos viendo de que el plan de salvación, ¿verdad?, era algo que estaba en la mente de Dios y que se tenía que desarrollar con el propósito de que los atributos de Dios fueran desplegados. Entonces, por eso suena raro que dentro del plan de salvación esté la caída. La caída hace parte de ese plan,
¿verdad? Si nada se hubiese caído, pues no habría necesidad. Si nada se cayera, entonces no había necesidad de que alguien lo levantara, pero por causa de que había uno que lo pudiera levantar, es por esa causa que el hombre cayó. Muy bien, entonces aquí en la escritura es clara cuando el Señor le pregunta que si quién pecó, ¿verdad? Por causa de que este hombre había nacido ciego, y él le responde claramente que no era necesario que alguien pecara, simplemente que nació con un propósito, y era que en el momento que se encontrara con el Hijo de Dios, la gloria de Dios fuera manifestada, el plan de Dios fuera llevado a cabo. Es lo mismo con cada uno de nosotros, ¿verdad? La razón por la cual la raza humana cayó, la razón por la cual el hombre pecó, es porque Dios tenía que desplegar sus atributos. Pero también tenemos que aclarar que Dios no los tentó a ellos, simplemente los colocó con un libre albedrío para que ellos en su momento escogieran y todo entonces quedaba sujeto a este plan de salvación. El hombre escogió por una palabra diferente a la de Dios, pero también, ¿verdad? Dios escogió desde antes de la fundación del mundo salvarlo a él, aún a pesar de su pecado, de su transgresión. Muy bien. Entonces, mire, vamos a entrar en esta noche. Antes quisiéramos leer también esta escritura que me parece importante. Está en el libro de Hebreos, el capítulo 1, libro de Hebreos, el capítulo 1 y el verso 1 al 3 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos estas cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Muy bien, entonces esta salvación es algo grande, es algo sublime, es algo maravilloso, y Dios nos demanda que tengamos cuidado de ella. Dios nos demanda que seamos cuidadosos y que nos guardemos y que nos cuidemos. Muy bien. Bien, hermano, entonces vamos a entrar en la escena del Génesis y vamos a mirar qué fue lo que pasó en el Génesis, qué fue lo que pasó en aquel huerto donde el hombre fue colocado y donde Dios, ¿verdad?, les dio unas instrucciones cuando él apenas era un espíritu. Ahí Dios le da unas instrucciones. Si usted lee la escritura, cuando Dios le dice a él fructificad y llenad la tierra, él estaba en una forma espiritual. Muy bien, entonces son cositas que hay que tenerlas en cuenta para poder comprender lo que es este plan de salvación, esta redención. Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante. Vamos a mirar la plática de Eva con la serpiente, o más bien de la varona, lo cual en aquel momento aún se llamaba Adán hembra, con la serpiente, lo cual no era un ofidio, lo cual no era una culebra, no era un anfibio, sino que era la serpiente en aquel momento era una bestia, porque dice la palabra que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, era una bestia, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que una bestia es un animal de sangre caliente. Cuando miramos a la serpiente, pues como la conocemos hoy, es un animal de sangre fría, ¿verdad? Eso va directamente ligado a su metabolismo y su composición, ¿verdad? A su desarrollo. Bien. ¿Cómo funciona su organismo? Eso va ligado a eso. Muy bien. Entonces, la bestia o una bestia es un animal de sangre caliente. Quiere decir que la serpiente no era una culebra, o no es como la conocemos hoy, que se arrastraba por el suelo, y lo vamos a mirar. Quizás la próxima vez, cuando ya hablemos directamente de lo que pasa, de la sentencia. Entonces, pero hoy solamente nos vamos a centrar en esa plática entre Adán hembra, ¿verdad?, y la serpiente. Muy bien. Entonces, fíjese. Génesis capítulo 3, verso 1 dice: pero la serpiente era astuta. Esa palabra astuta significa que tiene conocimiento de los orígenes de la vida. Usted lo puede buscar en su diccionario,
Voy a hacer su estudio y usted se dará cuenta que es cierto lo que le estoy diciendo. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Entonces fíjese que este animal tenía la característica no solamente que era el más astuto, el que tenía ese conocimiento, pero que también tenía la capacidad de hablar y de preguntar o de razonar. Entonces, no estamos hablando de un loro, no estamos hablando de un animal que repite palabras. Estamos hablando de un ser que puede articular, que puede plantar una conversación, que puede preguntar y que puede contrapreguntar o puede argumentar. Entonces no estamos hablando de un animal que repetía, estamos hablando de un ser que pensaba. De hecho, la palabra serpiente significa ser pensante. Muy bien, dice. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Verso 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces fíjese la capacidad que tenía este ser. Ahora, la Biblia no es un libro de fábulas, ¿verdad? Este no es como las fábulas de Pombo o de cualquier otro escritor infantil. No. La Biblia no es esa clase de libro. La Biblia es un libro serio, es un libro, ¿verdad? Que todo lo que está ahí relatado, ¿verdad? Cada milagro, cada prodigio, cada maravilla, no se hizo con el fin de asombrar a nadie. No, señor. Simplemente la Biblia fue escrita para testificar y para instruir, y es un libro serio, ¿verdad? No es una fábula, no es una historieta, no es algo que salió de la mente de un ser humano. No, es un libro que fue escrito por revelación, ¿verdad? Entonces, la serpiente era un animal de sangre caliente que tenía la capacidad de hablar, tenía la capacidad de razonar, tenía la capacidad de interpelar, tenía la capacidad aún hasta de mentir, o sea, que podía, ¿verdad?, pensar mal, por decirlo de esa manera, ¿no? Ahora, sabemos que todo lo que hizo Dios era bueno, o es bueno, pero todos sabemos de que del cielo fue destituido un ángel llamado Lucifer, el cual fue lanzado a la tierra, y ese ángel llamado Lucifer, bueno, uno de los nombres por los cuales se le conoce, él vino y fue el inspirador de esta serpiente. Él no podía entrar a la raza humana, como estaba la raza humana en ese momento, pero él sí podía ungir, o sí pudo ungir a aquel animal llamado la serpiente. Y cuando Satanás unge a una persona, cuando Satanás está en el corazón de una persona, dice la escritura en el libro de los Salmos que nosotros hemos sido formados en iniquidad y hemos venido hablando mentira. Quiere decir que nuestra naturaleza desde que nacimos es una naturaleza mentirosa. Y por eso Satanás inspira la mentira, ¿verdad? Él es el instigador a que nosotros mintamos y transgredamos la palabra del Señor. Entonces, él, habiendo ungido a esta serpiente o a este ser llamado la serpiente, vino con su mentira a Eva, desacreditando la palabra, ¿verdad? Planteándole otra situación. Y es ahí donde, hermanos, donde la gente comete el error, porque la gente acepta las maquinaciones, acepta los argumentos del diablo, acepta los razonamientos y dejan a un lado la bendita y santa palabra de Dios. Así como lo hizo Eva ahí, ¿verdad? Así se ha repetido a través de los años y vemos cómo los hombres han colocado todo primero antes que la palabra del Señor. Su conocimiento, su sabiduría, ¿verdad? Su prestigio, sus estados sociales, sus ambiciones y aspiraciones, todo es colocado por encima de la palabra del Señor. Bien, entonces fue lo mismo que hizo Eva. Colocó primero el razonamiento de la serpiente que la palabra, y esto fue lo que trajo estos resultados nefastos. Miren, y le digo a la serpiente, no moriréis. O sea,
se atrevió la serpiente a contradecir lo que decía Dios. Dios dijo que el día que comieran del árbol, o el día que el hombre comiera del árbol, de ese árbol prohibido, ese día moriría. Ahora, ¿qué era ese árbol? ¿Verdad? Era el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Era un árbol que al comerlo ellos, que al tomar de él, ellos obtendrían conocimiento. Pero ese conocimiento o esa experiencia, ¿verdad?, les traería muerte. Amén. ¿Y qué es lo que produce ese árbol hoy? Muerte. Cuando el hombre, todo lo que el hombre ha sacado de la ciencia, todo lo que el hombre ha sacado de ese árbol, le ha producido muerte. Todo lo que usted ve a su alrededor tiene tanto bueno como malo. Por eso es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero hay otro árbol, que estaba allí, que era el árbol de la vida, ¿verdad? Y ese árbol era el que le daba vida eterna al ser humano, pero cuando el ser humano pecó, se le restringió tomar más de ese árbol. Muy bien, entonces, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjese usted las artimañas del enemigo. Sino que sabe Dios, o sea que le estaba diciendo como que Dios no quería, o era un problema para Dios que ellos conocieran el bien y el mal. Pero ese no era un problema para Dios, era un problema para el hombre, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, el día que el hombre tomara de ese árbol, sería él quien caería de la gracia y sería él quien perdería sus privilegios. Entonces, y ciertamente cuando ellos comieron del árbol, sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Dice aquí la palabra. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, no al paladar. Quiero que tengan en cuenta eso. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vamos a dejarlo allí hasta el verso 6. Hasta ahí vamos a dejar, ¿verdad? Hasta que comió. Muy bien. Miren. Vamos a ir revisando palabra por palabra y mirar su contexto en la Biblia para poder entender la plática. Entonces, si lo miramos desde un punto de vista natural, si lo miramos desde un punto de vista humano, como nos lo muestra la ciencia, como nos lo muestran las religiones, entonces sabemos de que hoy la gente dice, la gran mayoría aún cree que lo que produjo, o sea, el resultado del pecado o el acto o la acción fue que se comieron una fruta, ¿verdad? Una manzana, una pera, un albaricoque, cualquier fruta de la cual conocemos hoy, se piensa y se cree que eso fue lo que ellos comieron, ¿verdad? O algunos simplemente dicen, no, yo no sé, pero la palabra nos tiene que declarar ese misterio, porque la palabra dice que los días de la voz del séptimo ángel, todo el misterio de Dios sería revelado. Amén. Ahora, no es que ahora sabemos eso. Aún en los días de Jesús ya se sabía. Simplemente que hoy nos han enseñado una mentira, nos muestran la Biblia como un libro de historietas, como un libro de fábulas, y la Biblia no es eso. Entonces, lo que comió Eva no fueron manzanas, ni peras, ni cualquier otro fruto que nosotros conocemos de un árbol en lo natural. Eso no fue lo que pasó en el huerto del Edén. Literalmente no fue eso. Entonces vamos a mirar cada componente de la historia o de la plática y nos vamos a dar cuenta qué fue lo que pasó. Entonces, primero, la orden es que de todos los árboles que estaban en el huerto podían comer, pero del árbol. Ahora, la palabra árbol no solamente se le aplica a lo que nosotros conocemos como árboles frutales o una planta. No solamente se conoce eso como árbol. La palabra árbol tiene muchos significados o muchas aplicaciones. En este caso, cuando se refiere a un árbol, ¿verdad? Ahí en el huerto del Edén, nos damos cuenta
que era un hombre, ¿verdad? Era un hombre, ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, vamos a ubicarnos bien. Entonces, ese árbol de la ciencia del bien y del mal era algo de lo cual ellos iban a tomar y les iba a traer conocimiento, pero ese conocimiento producía bien y producía mal. Esencialmente, digamos que eso fue lo que ellos hicieron, o eso era lo que Dios no quería que ellos hicieran, que tomaran algo aparte de su palabra. Bien, entonces, pero si lo miramos detenidamente con el ojo bíblico, nos vamos a dar cuenta que cuando Eva probó del árbol, ¿verdad? Realmente lo que pasó fue que ella fue sembrada en ella una simiente de un árbol, ¿verdad? Y digamos que en este caso era la semilla. Bien, para confirmar qué significa, o uno de los tantos, o el significado en la Biblia de lo que es un árbol, o cómo somos comparados nosotros como árboles, vamos a leer en el libro de los Salmos, capítulo 1, verso 1, dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol. Entonces, la palabra nos compara con árboles, ¿verdad? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, como árboles que somos, o con los cuales somos comparados, nosotros producimos unos frutos. De hecho, la palabra nos enseña los frutos del Espíritu Santo. Entonces, fíjense que la palabra árbol se puede aplicar de muchas maneras, no solamente a una planta, no, también se puede aplicar en la matemática, se puede aplicar en la física, pero en este caso estamos dirigiéndonos directamente a que ese árbol, ¿verdad?, del cual tomó Eva, la cosa específica, lo cual ella probó, no fue un árbol de frutas, una planta, fue de una persona. Muy bien. Bien, entonces ahí queda claro que la Biblia nos muestra de que somos comparados con árboles. En el libro de Lucas, capítulo 6, verso 43, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Muy bien, entonces una vez más vemos aquí que la escritura nos apunta, o se está refiriendo el Señor en su plática, a los seres humanos como árboles, ¿verdad? No se puede esperar acciones buenas de alguien que es malo, ni acciones malas de alguien que es bueno, ¿verdad? Usted no se puede parar delante de un fruto de mango, de un árbol de mango, y pedirle que le dé peras, porque esa no es su simiente, sino que su simiente es de mango. Lo que se sembró fue mango, y cada vez que él produzca un fruto será mango. Muy bien. Entonces ahí queda definido lo que en esta plática significa un árbol. En esta plática que está teniendo Eva, o la mujer y la serpiente, aquí se está refiriendo a hombres, ¿verdad? A alguien que da un fruto, y vamos a mirarlo más adelante. Bien, dice la palabra que Eva fue engañada. Dice aquí en el libro de segunda de Corintios 11:3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Hay otra versión bíblica que dice que sedujo, ¿verdad? Aquí la palabra engañar significa seducir, y la palabra seducir en este caso va directamente ligada a una seducción o algo que tiene que ver con lo sexual. Nuestros sentidos, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Muy bien, tremendo eso, ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿qué hizo la serpiente? Engañó a Eva y extravió sus sentidos de la palabra. Y así está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, le está diciendo que como la serpiente engañó a Eva, él no quiere que así ellos sean engañados y que sus sentidos sean extraviados o sean
distraídos o llevados a atender algo diferente a Cristo, que fue lo que hizo Eva, ¿verdad? Cambió la palabra por el razonamiento de la serpiente. Muy bien. Entonces, el proceder, bien, entonces hay una palabrita allí, ¿verdad? Con la cual pueden refutar. Pero es que dice que comió. Vamos a ver qué significa la palabra comer en la Biblia. Dice, el proceder de la mujer es así. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Libro de los Proverbios, capítulo 30, verso 20. Entonces, ¿cómo obra la mujer adúltera? Come. Dice la escritura ya que la mujer comió y le dio de comer a su marido. Y el proceder de la mujer adúltera es que come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. O sea, se da por inocente. Y eso fue lo que pasó allá en el huerto del Edén, cuando ellos se encontraron con Dios. Cuando ellos se encontraron con Dios en la tarde, el hombre le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Entonces, la palabra comer en el contexto bíblico, en el contexto de la palabra, significa adulterar o va relacionado con un acto sexual. Un adulterio es un acto sexual, es cuando una mujer o un hombre tienen relaciones íntimas con alguien que no es su pareja oficial o que no es su esposo o su esposa. Muy bien. Bien, ¿qué significa la palabra huerto, verdad? Porque dice la escritura que estaban en el de todos los árboles que están en el huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto. Mire, la palabra huerto significa, estamos en el libro de los Cantares, dice, huerto cerrado eres, amada mía, esposa mía, fuente cerrada, fuiste sellada. Tus renuevos son paraísos de granados, con frutos suaves de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas, fuente de huerto, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven, ahora ya está hablando ella, ¿no? Y ven, austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Muy bien, entonces la mujer es un terreno donde se siembra, o sea, un huerto, ¿verdad? En este caso, estamos mirando que la mujer es comparada o es tipificada como un huerto o una tierra donde se siembra una simiente. ¿Sabía usted que la mujer no tiene simiente, verdad? La mujer no tiene la capacidad de en sí misma engendrar, ella no tiene vida dentro de ella. Ella solamente es un campo donde se siembra una semilla, ella solamente tiene es el terreno fértil donde se siembra. Ella tiene esos huevitos, esos óvulos que esperan el gen de vida que está en el esperma y entonces allí se produce la vida. Dice, y coma de su dulce fruta. Entonces fíjese que aquí, ¿verdad? Estamos mirando que en el sentido de lo que estamos hablando, ese huerto era la mujer. Dice, el árbol era el hombre, pero el huerto era la mujer. ¿Quién tiene la semilla? El árbol, ¿verdad? No, la tierra no tiene la semilla. Fue sembrada en la tierra la semilla. Dice la palabra que fue sembrada toda simiente en la tierra y vino a nacer. Ahora, hablando de la simiente, ¿verdad? Hablando un poquito de la simiente, de lo que fue sembrado. ¿Qué es una simiente? Mire lo que dice la escritura. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé su fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Entonces, aquí miramos, o aquí vemos, que se está hablando de simiente, de una simiente, que la simiente, de acuerdo a la ley de Dios, va a producir según su género. Eso es una ley, ¿verdad? Eso es una ley
que debe ser inquebrantable. Pero, mire esto, ¿se pueden mezclar las simientes? ¿Se pueden mezclar las simientes? Claro que se pueden mezclar las simientes. Entonces, cada árbol, y cuando dice árbol, ahí también van incluidos todas las especies de la naturaleza, porque en sí, todas las especies de la naturaleza, tanto las plantas como los animales, como los seres humanos, son árboles que producen frutos, ¿verdad? Entonces, tienen ese mismo propósito. O sea, Dios no creó nada Dios no creó nada. No hay nada en la creación de Dios que se reproduce por sí mismo. No, se necesita la unión entre un macho y una hembra. Se necesita la unión entre un campo y una simiente para que pueda venir a manifestación la vida. Entonces, quiere decir que la simiente necesita de un campo donde ser sembrada, un campo donde ser colocada. Bueno, ahora vemos que la ciencia ha avanzado y el hombre ha pervertido la manera de cómo reproducir, ¿verdad? Y vemos hoy que, por ejemplo, los animales, por decirlo así, el huevo, la gallina, ¿verdad? Al parecer ellos hacen de que las gallinas produzcan huevos, o es la naturaleza de la gallina producir huevos. Pero si la gallina o cualquier ave no ha estado con el macho, cualquier ave femenina, hembra que no ha estado con su macho, por muchos huevos que ponga, esos huevos nunca producirán nada porque le falta el gen de vida, la simiente. Entonces, así está planteada la naturaleza, que se necesita una simiente y se necesita una tierra donde sembrar esa simiente. Entonces, mire, cada simiente produzca según su género. Esa era la ley de Dios. Ahora, mire, la serpiente no era mala. La serpiente, Dios la creó buena, pero la serpiente fue ungida por Satanás, por el conocimiento y por las facultades que tenía. ¿Por qué el diablo no tomó un perro, no tomó un caballo, no tomó a un pájaro, lo que sea que? Porque él sabía que ninguna otra especie de la naturaleza se podía mezclar con el hombre, ¿verdad? Ninguna otra animal de entre el universo de la creación de Dios se podía mezclar con la simiente del hombre. Ahora, es una ley que cada simiente produzca según su género, pero hemos visto a transcurrir de los tiempos que el hombre ha roto con esa ley, no queriendo decir que está bien, no, pero él ha roto esa ley y ha hecho mezclas de simientes. Y la primera mezcla que aconteció en la tierra de simiente fue cuando la serpiente se acostó con Eva o tuvo relaciones sexuales con Eva. Fue la primera vez que se mezclaron las simientes. ¿Y qué produjo esa mezcla? Esa mezcla produjo muerte. Porque de lo que le estaba hablando la serpiente a Eva, como hemos estado mirando en la plática, no le estaba hablando de una planta, le estaba hablando de ellos. Le estaba hablando de una manera diferente de traer vida. Porque la palabra astuto en el contexto bíblico quiere decir que él tiene pleno conocimiento de los orígenes de la vida. Quiere decir que la serpiente sabía cómo traer vida, ¿verdad? Cómo producir vida. Pero esa no era la manera original en que Dios había determinado que el hombre se reprodujera. ¿Usted quiere saber de qué manera vendrían los hijos de Dios? Pues íbamos a venir de la manera como vino Jesús. Y si usted se da cuenta, Jesús no tuvo la participación de un varón. Ahora usted dirá, pero María no se acostó con ningún hombre, entonces ¿de dónde recibió la simiente? Recibió la simiente de la palabra directamente. Y esa era lo que tenía Adán en su boca, ¿verdad? Adán tenía la simiente original, lo cual es la palabra hablada. Quiere decir que Adán podía hablar, así como habló el ángel, y su mujer quedaría embarazada de cada hijo que él iba a tener. Era la misma manera. Es la misma manera como fue, de esa manera fue como fue engendrado Jesús, por la palabra del ángel. María la creyó y esa simiente fue sembrada en María. Por eso es que Jesús no tiene ni sangre gentil ni sangre judía. Él no era ni gentil ni judío, él era del cielo. Amén. Ahora, ¿por qué murió Jesús? Porque bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero él no tenía ninguna mancha de pecado en su cuerpo. Entonces, si nosotros comprendemos esta partecita, vamos a poder comprender lo que significa y cómo se desarrolla el plan de salvación. Entonces,
nuestro tema en esta noche ha sido ¿qué pasó en el Edén? En el Edén lo que pasó fue que Eva aceptó la palabra de la serpiente primeramente, que es una simiente que se plantó en su mente y que bajó a su corazón, y ella dejó que este ser llamado serpiente sembrara en ella su simiente. Amén. Vamos a leerlo en la Biblia más adelante, no lo voy a hablar hoy. Pero este ser llamado la serpiente, cuando Eva aceptó su razonamiento, lo que logró fue sembrar su semilla en aquel huerto llamado Eva. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces lo que pasó en el huerto del Edén no fue que se comieron una manzana, ni una pera, ni un mango, ni un albaricoque. Fue sexo. Se trajo vida por sexo, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, el problema de la raza humana, hoy todo está relacionado con la parte sexual. Con la parte sexual. Hemos visto que hoy cómo se ha proliferado la perversión de los géneros. No el encontrar nuevos géneros, sino que se han pervertido los únicos géneros que existían, que era el hombre y la mujer, el varón y la varona. Pero todo se ha pervertido y ahora hay de cuánta cosa se le ocurre al ser humano en su cabeza, pero eso no es lo que enseña ni es lo que nos muestra la misma naturaleza. Entonces, hermanos, se mezclaron las simientes. La serpiente sembró en Eva, pero Adán también sembró. Ahora, ahí literalmente no fue que se mezcló la simiente de Adán con la de la serpiente, no. Fue que a través del ser humano, ya entonces no solamente venían hijos para redención, sino que venían simientes de serpientes. O sea, venían bestias como la serpiente, que no tenían oportunidad de redención. Y de eso está lleno la tierra, de hijos de Dios predestinados que han venido para ser renacidos por la palabra, y de simientes de la serpiente que por más que usted les hable, que por más que usted les predique, nunca recibirán vida eterna porque son de otra clase de simiente. Entonces, hermanos, fue sexo lo que pasó en el Edén, no fue otra cosa, fue sexo. Se acostó la serpiente con Eva y luego Eva fue y se acostó con su marido y quedó embarazada de dos hombres al tiempo y luego dio a luz gemelos. La gente dirá, hermano, eso no es posible. Hay infinidad de casos donde una mujer ha quedado embarazada de varios hombres al tiempo y ha tenido hijos de diferentes padres. Entonces, que el Señor Jesucristo les bendiga. Si alguno tiene alguna inquietud, alguna pregunta, la puede hacer ahí en los comentarios del video y con gusto estaremos estudiando su pregunta y tratando de darle la respuesta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el Edén? Hubo un pecado, pero ¿cuál fue el accionar? ¿Cuál fue el acto? El acto fue un adulterio. La mujer dejó que se sembrara en ella una simiente diferente a su simiente original, que era la simiente de la palabra de Dios, la simiente humana. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial y Dios Todopoderoso, te agradecemos porque nos has permitido hablar en esta noche una vez más de tu palabra. Si no nos hemos hecho entender, si ha sido un poco confusa nuestra plática, perdónanos, Señor, somos torpes para hablar, pero que seas tú acomodando en el corazón de cada persona esto que hemos platicado. Bendice, Señor, cada corazón, cada persona que nos ve a través de la internet. Padre, si hay alguien que nunca ha escuchado esto, Señor, y que por primera vez lo oye, Padre, si es simiente, yo creo que ella lo captará. Te lo rogamos, te lo pedimos y dejamos todo en tus manos, en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Shalom para todos.